Listo, chicas, entonces, cuando quieran. Listo, súper. Entonces, buenas noches a todos. Nosotras somos Gabriela Ruiz y Gabriela Rosso. Gabriela Ruiz hace parte del grupo de interés en cirugía general y yo hago parte del grupo de interés en pediatría. El día de hoy hablaremos sobre fístula traqueoesofágica y atresia esofágica. Listo. Entonces vamos a hablar sobre qué es la fístula traqueoesofágica y la atresia, su etiología, la epidemiología, signos y síntomas, el diagnóstico, tratamiento, complicaciones y pronóstico. Ahora, en cuanto a qué es la fístula traqueoesofágica, esta es una conexión anormal congénita entre la tráquea y el esófago, como pueden ver en la imagen de más a la derecha. Y en cuanto a la atresia esofágica, esta indica que la sección proximal del esófago no se conecta con la sección distal. Ahora, en cuanto a los diferentes tipos de atresia y de fístula, se pueden clasificar dependiendo de en qué nivel esté la fístula, más que todo. Entonces está el tipo C, que es el más común, como pueden ver que se presenta en el 86% de los casos, y tiene atresia, como pueden ver en la imagen, y además una fístula traqueoesofágica en la parte distal. Ahora, en cuanto al tipo A, esta es simplemente la atresia esofágica sin fístula, se presentan en el 8% de los casos, y también está la conformación tipo E o conformación en H, que es una fístula traqueoesofágica sin atresia. Ya pasando a los otros tipos, está la tipo B, que es la atresia, y como pueden ver, hay una fístula traqueoesofágica en la sección proximal del esófago. Y en cuanto al tipo D, es una atresia también esofágica con dos fístulas, una proximal y una distal. Entonces, ahora hablando un poco sobre la etiología, cabe aclarar que no se sabe aún con certeza, pero hay diferentes teorías. La principal es que hay un defecto en la aceptación lateral del intestino anterior y esto causa que pues se dé una conformación diferente entre el esófago y la tráquea. Y pues eso es más que todo. También se han postulado diferentes factores genéticos, pero aún no se sabe, pues como ya dije con certeza, por qué podría pasar esto en algunos casos. Ahora hablando de la epidemiología, en cuanto a la incidencia de la fístula traqueoesofágica, esta es aproximadamente de 1 millón, de 1, perdón, en 3.500 a 1 en 4.500 nacidos vivos. La prevalencia de atresia esofágica es de 2,99 por 10.000 personas y se ha encontrado que el 60% de los neonatos con atresia esofágica tienen otras anomalías coexistentes que corresponderán principalmente a anomalías vertebrales, atresia anal, anomalías cardíacas, fístula traqueoesofágica, anomalías renales y anomalías de las extremidades. Entonces, dentro de las anomalías vertebrales pueden presentarse diferentes, pues como dice el nombre, anomalías, como vértebras mariposa, hemivértebras, fusiones vertebrales, agenesia o disgenesia sacra, anomalías de las costillas. En cuanto a la atresia anal, puede haber diferentes anomalías también como ano imperforado, atresia anal y fístula perineal. Y dentro de las anomalías cardíacas pueden darse efectos congénitos cardíacos, anomalías vasculares, arritmias, y dentro de las anomalías renales pueden darse también agenesia renal, riñones quísticos y o displásicos y anomalías ureterales. Y en cuanto a las anomalías de las extremidades, principalmente se puede dar polidactilia o hipoplasia de las extremidades o de los dedos. Listo. Ahora hablando de las manifestaciones clínicas y pues también del diagnóstico. Listo. Entonces, en el 66% de los embarazos que pues tienen a fetos que tienen estas anomalías, puede encontrarse polihidramnios, que pues en términos generales es el exceso de líquido amniótico por la inhabilidad del feto de tragar el líquido amniótico. También es importante mencionar que en el tipo E o en la conformación en H, que si recuerdan es simplemente la fístula sin atresia esofágica, esta manifestación normalmente no se va a presentar. Entonces, pues por eso no se dan todos los embarazos esta anomalía. Y además, como pues ya mencioné, pueden encontrarse anomalías vertebrales, anales, cardíacas, que pues muestran lo de la palabra bacterial, y además también puede darse un síndrome de Charge, que va a corresponder a
coloboma, defectos cardíacos, otras atresias como atresia de las coanas, discapacidad intelectual, malformaciones en los genitales y anormalidades en los oídos. Y ya hablando específicamente de la atresia esofágica, pues los síntomas y signos que más que todo se van a dar es cialorrea, que puede causar asfixia, dificultad respiratoria y pues esta cialorrea puede tener espuma. Y en cuanto a la fístula traqueoesofágica, si la fístula está conectada al esófago proximal, puede darse aspiración y neumonía por aspiración. También se pueden dar ataques cianóticos, tos, porque pues la saliva va directamente a la tráquea y también se pueden presentar estertores. Y pues ya teniendo en cuenta la clasificación, esto se va a dar en las tipo B y D. Y si la fístula se conecta al segmento distal, como en la tipo C y D, se va a dar una distensión gástrica, que pues ya veremos más, como más a profundidad en el diagnóstico. Y ya por último, también es importante mencionar que en ciertas composiciones, donde los defectos son más pequeños, puede que los neonatos no sean sintomáticos, sino que a medida que pasa el tiempo, ellas se empiecen a presentar distintas pues, anomalías, como dificultad respiratoria leve, asociada a alimentación, episodios recurrentes de neumonía, y esto más que todo, como ya había dicho, se da en la tipo E o con formación en H. Entonces, pues en esta más que todo, en ocasiones, pues el diagnóstico puede retrasarse durante periodos más largos e incluso puede llegar a diagnosticarse hasta la edad adulta. Listo. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Entonces, pues primero vamos a hablar del diagnóstico prenatal. Bueno, las ecografías rutinarias de la anatomía fetal que normalmente se realizan entre las 20 semanas de gestación pueden llegar a detectar anomalías congénitas como la fístula traqueoesofágica y la DA. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad, de lo cual hablaremos más adelante. Digamos que lo que nos podría hacer pensar en el diagnóstico prenatal en estas patologías es que haya polidrapnios y haya un estómago pequeño o ausente. Entonces, cuando hayan este tipo de hallazgos, podemos pensar en que hay una preocupación por estas patologías. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que como en cualquier ultrasonido, este puede ser inespecífico, puede ser subjetivo y puede ser transitorio también los hallazgos teniendo en cuenta pues el desarrollo normal del feto. Entonces, se ha encontrado en estudios que puede tener una sensibilidad bastante baja, aproximadamente del 26% para encontrar estas patologías, mientras que puede tener una especificidad del 99% y un valor predictivo del 35%, pero se ha visto que no tiene resultados postnatales significativos. Sin embargo, pues esta precisión y esta sensibilidad puede llegar a mejorar hasta el 57% cuando se hace pues en centros especializados, donde pues hay ecografistas y radiólogos especializados en estos tipos de anomalías congénitas y por lo tanto aumentar la precisión. Hay que tener en cuenta también que pues en el contexto en el que uno puede hacer una resonancia magnética fetal, esta puede ser altamente predictiva para el diagnóstico de la fístula traqueoesofágica y la EA, si hay una bolsa esofágica superior presente que se puede evidenciar con claridad. Sin embargo, pues esta no se utiliza realmente mucho en la práctica clínica debido a que es muy poco viable y pues muy poco rentable. Respecto al diagnóstico postnatal, pues como dijimos previamente, teniendo en cuenta que la sensibilidad es muy baja del diagnóstico prenatal, pues la mayoría de estas patologías no se diagnostican y se ven es en el diagnóstico pues ya cuando ha nacido el niño. En los recién nacidos, pues básicamente el diagnóstico va a ser clínico, con los signos que ya nos mencionó Gabriela, van a ser muy claros y van a hacer pues, pensar en este tipo de patologías. Sin embargo, la confirmación del diagnóstico se hace pues introduciendo un tubo nasogástrico como el Salem Pump o el Replug 10 French, que son los que se ven ahí en la imagen. Estos pues son tubos de doble lumen en los cuales pues van a tener un lumen que va a drenar las secreciones, va a tener como succión continua y otro lumen que va a servir como ventilación de aire. Entonces, esto va a la salida de aire va a evitar que la succión se adhiera a la mucosa y que la salida se mantenga permeable. Es importante tener en cuenta que aunque ambas ondas pues son útiles y tienen ambos lúmenes, la que se prefiere es la Replug, especialmente en los recién nacidos. em, y hay que tener en cuenta que si el tubo al meterlo no pasa de 10 centímetros y se enrolla en la región torácica superior, se puede considerar el diagnóstico de estas patologías. También
Digamos que el gol estándar para el diagnóstico es el paso fallido de la sonda gástrica en una radiografía de tórax anterior posterior, como se evidencia ahí. Entonces, cuando no pasa, pues podemos prácticamente asegurar el diagnóstico de estas patologías. Acá, pues entonces en la imagen podemos ver eso. En la primera foto, que es la que tenemos acá, se observa que la punta del catéter está dentro de la bolsa esofágica superior. No sé si se alcanza a ver ahí donde está la flecha. Y pues se ve que el estómago y los intestinos tienen gas presente, lo que identifica que hay una fístula traqueoesofágica distal. Y en la segunda foto, que es esta, lo que podemos ver es que la punta del catéter también termina dentro de la bolsa esofágica superior, pero no hay gas, hay ausencia de gas distal, lo cual indica que pues, es una atresia aislada. Entonces ahí podemos identificar los subtipos de atresia que habíamos mencionado. Acá pues básicamente para que vean cómo son estos tubos que tienen doble lumen, son tubos nasogástricos y pues son con los que se hace este diagnóstico. Este es el REPROC, que es pues el que más se utiliza. Ahora respecto al tratamiento, entonces el manejo preoperatorio de un recién nacido con estas patologías es crucial antes de que lo transfiramos a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, lo primero que se debe hacer es asegurarse que el bebé pues, no tenga nada por la boca, hay que tener nada vía oral, y se empiezan a administrar pues, líquidos intravenosos para mantener una euvolemia, una normoglicemia, y que no vayamos a presentar otras patologías. La posición del bebé se recomienda que tenga un ángulo de 30 a 40 grados para que no vaya a haber reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y hacia la tráquea y pueda haber una broncoaspiración. Otra cosa importante es pues siempre poner el tubo, los tubos que estábamos hablando para evitar que vaya a haber aspiración. Si está disponible, siempre se debe tomar también un ecocardiograma porque, como mencionó mi compañera, esto se puede asociar con patologías y anomalías cardíacas, especialmente respecto a la aposición del arco aórtico. Entonces, pues es importante evidenciar estas patologías antes de entrar a cirugía. Y posteriormente, ya que se haya garantizado esto, entonces se debe transferir al paciente a una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Si estamos en un centro que no tiene esto, es súper importante tramitarlo. Después de eso, pues es importante tener en cuenta que la reparación de estas patologías en lactantes con dificultad respiratoria que requieren soporte ventilatorio es muy urgente, es una emergencia. El apoyo ventilatorio va a hacer que el aire quede atrapado en el estómago, entonces este aire puede filtrarse a través de una fístula, como se observa, por ejemplo, en los tipos C y D, y esto puede empeorar la función respiratoria e incluso llegar a aumentar el riesgo de una perforación gástrica. Entonces, debido a esto, se debe hacer una descomprensión del estómago y reparar las anomalías tan pronto como sea posible. Incluso, si es muy severo, debe ser necesario repararlo justo cuando nazca el neonato para prevenir la perforación gástrica de forma urgente. Para esto, si no se puede llevar a cirugía inmediatamente, también se puede poner un tubo de gastrostomía de emergencia para evitar el aumento de la presión en el estómago. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que el tubo endotraqueal debe colocarse siempre distal a la fístula, porque pues o si no vamos a terminar generando igual distensión gástrica y riesgo de perforación. También es importante tener en cuenta que aunque bien los recién nacidos que son a término pueden llegar a tolerar este tipo de cirugías de reparación de la fístula y de la atresia, los bebés prematuros que tienen un peso extremadamente bajo al nacer pueden tener muy mal pronóstico. Entonces hay una clasificación que es la clasificación de riesgo SPITS, que es la que vemos acá para la supervivencia neonatal, en la cual pues él lo que hizo fue ver cómo según el peso al nacer y si tenían o no presencia de anomalías cardíacas mayores, cuál era la tasa de supervivencia. Entonces podemos ver, por ejemplo, que si un neonato tiene un peso al nacer menor a 1.500 gramos y tiene anomalías cardíacas mayores, su porcentaje de supervivencia será de aproximadamente el 50%. Entonces esto nos va a hablar muchísimo del pronóstico pues, de la cirugía y de la enfermedad eh, de estos niños. Entonces, ¿qué cosas se deben hacer como antes de una cirugía para corrección de estas malformaciones? Lo primero que se debe hacer es como lo que dijimos, el ecocardiograma. Entonces, hay que tener en cuenta que la anatomía de estas malformaciones puede ser muy diferente y el manejo quirúrgico puede variar. Sin embargo, lo que idealmente se hace es que se liga la fístula traqueoesofágica, entonces se conecta el extremo proximal y el distal del esófago para solucionar la fístula. El tratamiento de la fístula traqueoesofágica, entonces básicamente va a consistir en separar quirúrgicamente la tráquea y el esófago, se va a ligar la fístula y se van a unir pues los pedazos de esófago. Algo muy bueno que tiene la fístula tipo H, que es de la que hablábamos, es que se puede utilizar un abordaje cervical
sin necesidad, pues, porque no hay atresia esofágica, entonces solamente consiste en solucionar la fístula. Cuando ya hay atresia esofágica, pues se debe hacer primero una anastomosis de los segmentos esofágicos y se debe también ligar la fístula lo antes posible. Algo que hay que tener en cuenta es que lo que quede del esófago, el remanente esofágico, se debe succionar continuamente para que no vaya a haber paso de secreciones y de infección en los pulmones. Y algo que hay que tener en cuenta es que en casos muy extremos en los cuales la distancia entre los segmentos esofágicos pues, es muy lejana, puede no ser posible hacer este tipo de cirugías. Entonces, en este caso, se puede llegar a retrasar la reparación de 2 a 9 meses para permitir el crecimiento del esófago, para poder hacerlo de esta forma. Y si esto no es posible, también se puede hacer un alargamiento esofágico por tracción o se puede llegar a interponer el yeyuno y el colon para hacer una transposición gástrica, pero pues son procedimientos mucho más invasivos y con mucha mayor morbilidad. Entonces es importante pues evaluar eso también. Ahora, debido a que, como mencionamos anteriormente, pues los recién nacidos de muy bajo peso tienen muy mal pronóstico, algunas veces también se hace abordaje por etapas de la fístula traqueoesofágica y no un solo tiempo como los procedimientos que estábamos hablando. Otra cosa importante es que para prevenir la neumonía por aspiración se prefiere la reparación quirúrgica de ser posible en los primeros días de la vida y así se disminuye el riesgo de neumonía, de broncoaspiración y también de perforación gástrica. Respecto a los abordajes quirúrgicos, puede ser por medio de toracoscopia o de una toracotomía abierta. Varios estudios han comparado estos métodos quirúrgicos y han demostrado que, aunque bien, digamos, la toracoscopia tiene un tiempo operatorio más largo, se ha visto una estadía de estos chiquitos más corta y un tiempo menor hasta la primera alimentación oral de estos pacientes. Sin embargo, pues no se ha visto diferencias en las complicaciones, ni en los abordajes, ni en los resultados a largo plazo. Entonces, básicamente, el único beneficio que tiene la toracoscopia es tiempo menor y más rápida ingesta oral. Adicionalmente, pues lo que se ha visto en los estudios es que aproximadamente el 82,8% de estos pacientes terminan haciéndose una esófago-esofagostomía, es decir, uniendo los dos segmentos del esófago y ligando la fístula traqueoesofágica, es como el tratamiento de elección, especialmente en nuestro país, aunque hay pues otros abordajes. Bueno, otra cosa importante de tener en cuenta ya, digamos, el posoperatorio, es que generalmente se debe dejar una sonda de alimentación transal por la anastomosis para tanto la alimentación como la descompresión gástrica mientras el paciente está en el quirófano. Después, las alimentaciones se van reintroduciendo, digamos que a medida que se va dando la recuperación, y se aumenta pues según la tolerancia. Es muy raro que se necesite una gastrostomía posterior, pero puede ser necesario si hay alguna falla en las anastomosis. Algo que también es importante es que estos pacientes con fístula traqueoesofágica suelen tener reflujo gastroesofágico. em, entonces puede ser necesario dejarles un inhibidor de bomba de protones durante al menos un año de la reparación de la fístula y especialmente pues cuando haya claros síntomas de reflujo gastroesofágico presentes en estos niños. Otra cosa importante es que pueden también beneficiarse de especialistas en alimentación, nutricionistas, porque pueden llegar a desarrollar trastornos alimentarios crónicos debido pues a sus problemas de motilidad esofágica. Algo que también se hace normalmente en el posoperatorio es que se administran antibióticos hasta 24 horas posterior a la cirugía para evitar pues cualquier tipo de sobreinfección o de neumonía. También en algunos casos puede ser necesario colocar un tubo torácico para evacuar el aire líquido en el espacio pleural que se puede acumular pues, durante la cirugía. Y algo muy importante también es que eh, puede ser necesario, como decía, una gastrostomía, pero depende mucho de si el estómago está o no dilatado, si es necesario, pues, si no se puede controlar solamente con la sonda nasogástrica y si se requiere como mayor drenaje, digamos, del estómago. Ahora, respecto a las complicaciones y el pronóstico, entonces acá podemos ver cuáles son las complicaciones principales de este tipo de patologías. Entonces, puede haber fuga anastomótica, acá les dejo como los síntomas y el tratamiento, pero básicamente fuga anastomótica se puede presentar entre el 10 y el 20% de los casos. Y lo que se va a ver es que el paciente va a tener tensión de humo torácica, puede llegar a tener septicemia y mediastinitis. Otra de las complicaciones son las estenosis anastomóticas, que se pueden presentar hasta el 30-40% de estos pacientes y van a tener mucha dificultad para alimentarse y para respirar.
Entonces, en estos casos puede incluso llegar a ser necesario hacer dilataciones esofágicas posteriores. Otra de las complicaciones es una fístula traqueoesofágica recurrente, que definitivamente por más de que se realiza la cirugía, esta se vuelve a formar, se puede dar del 5 al 14% de los casos, y pues lo que va a presentar es que va a continuar con los síntomas de la fístula a pesar de que ya se hizo el procedimiento. También puede haber traqueomalacia hasta en el 10% de los pacientes. Esta se va a caracterizar pues, por síntomas, digamos, respiratorios superiores, como los datos de perro eh, y este tipo de sonidos. También puede haber reflujo gastroesofágico, como les mencionaba, hasta el 40% de los casos. Por esto la importancia de dejar, generalmente se deja el IVP de forma preventiva. Y también puede haber infecciones respiratorias que pueden seguirse presentando entre los 3 primeros años de vida, a pesar de que se haya hecho la cirugía, pues debido a todas las fístulas y la conexión de la tráquea anómala. Listo. Respecto al pronóstico, pues se han hecho muchos estudios al respecto de las correcciones de de esta patología. Se ha visto que en general, cuando se logra corregir la fístula traqueoesofágica y la atresia esofágica, puede haber una supervivencia hasta del 87% de estos niños. Y cuando tienen una atresia esofágica muy sintomática, puede ser hasta del 72%. El riesgo de muerte es mayor en los niños que tienen la asociación Bacter, que es la que nos estaba hablando también Gabriela, vértebras y las demás patologías. Estos niños van a tener 3 veces mayor riesgo de complicaciones, y los que no son Bacter pero tienen otras anomalías puede ser hasta 6 veces mayor la mortalidad en ellos. En estas pues incluyen, por ejemplo, la trisomía 21, el síndrome de Charles y estas patologías. También pues puede haber una determinación del pronóstico pues por la distancia entre las dos bolsas esofágicas. Obviamente si tenemos que hacer alargamiento esofágico y esperar, pues el pronóstico va a ser más complicado para estos niños. Entonces, lo que se ha visto es también que la fístula traqueoesofágica tipo H es la que tiene un mejor pronóstico. Como saben, no tiene atresia esofágica. Entonces, esta es la que tiene mejor pronóstico de todas. Y en general, estos lactantes pues pueden rápidamente recobrar la vía oral y mantener sus funciones alimenticias normales. Sin embargo, los que tienen ambas patologías, o sea, todas las demás tipos de fístulas, pueden tener un desarrollo más tórpido, que realmente por lo que más se ve asociado es por otras anomalías que tengan presentes y también las alteraciones del parénquima. Acá es importante que recordemos la clasificación de Spitz, esta, en la cual les hablé sobre también el pronóstico según el peso al nacer. Entonces eso también va a afectar mucho el pronóstico de esta cirugía. Algo que es importante tener en cuenta es que esta clasificación distingue claramente cuáles son las anomalías cardíacas mayores y las menores. Entonces, por ejemplo, una patología cardíaca mayor va a ser aquella que requiere cirugía o tratamiento médico, eh, digamos que urgente, como por ejemplo sería la insuficiencia cardíaca o por ejemplo una falla cardíaca desde el nacimiento. Entonces, eso serían las cosas que hay que tener en cuenta para el pronóstico. Muchas gracias. Gracias. No sabemos si tengan alguna pregunta o duda que quieran hacer.